Distracciones durante el proceso. Aunque suene cliché, después de una traición, de un engaño y por ende de una separación, quedamos vulnerables, quedamos chocadas, quedamos débiles en nuestra autoestima. Y esto no tiene nada que ver con que la otra persona que el diablo usó para esto sea guapa o sea fea, sea joven o sea mayor. No, quien nos baja la autoestima es nuestro propio cónyuge. Muchas hemos experimentado que te han cambiado por una menos agraciada, por una mayor que tú. En el caso de los varones, por otro con vicios a lo mejor, por un hombre violento cuando tú no lo eras. O como en otros casos, la mujer extraña es una cristiana, es juiciosa, pues creyente. En fin, nuestros sentidos siempre están atentos y aunque estés buscando y esperando la voz de Dios, puede traicionarte en determinado momento y puedes escuchar a quien no debes. Estas distracciones que entran por nuestros ojos en ocasiones son las fotos que vemos de ellos en redes. En otras, aunque bloqueados los tengamos, hay siempre quien el diablo use para contarnos lo que vieron. Pero hay distracciones que llegan con otra forma. Una forma que de entrada no puedes rechazar. Por ejemplo, a través de nuestros oídos. Les comparto mi caso específicamente. El enemigo entendió y se dio por vencido conmigo desde el punto que yo no me puse a buscar en redes, yo les bloqueé de inmediato y cuando la gente me venía a contar cosas que veía, pues yo les frenaba. Pero él, el enemigo, en su astucia, como por ahí no podría desestabilizarme y hacerme renunciar, optó por poner en mi camino a una persona que llegó a mi vida como un buen amigo. Ya yo le conocía antes, por supuesto. Confieso que en ese momento, y estando en plena pandemia, yo no soy de tener muchos amigos y menos varones, pero fue en ese momento el único hombre que entró a mi vida en buen plan. Empezamos a hablar de la palabra, de nuestra situación, porque pues él también estaba pasando por una situación parecida y entre consejo va, consejo viene, buenas charlas, la verdad lograba sacarme sonrisas en ese tiempo que solo era llanto. Yo en ese tiempo estaba en el gimnasio tratando de distraerme, trabajando en mí, procurando por mí. Trataba de salir lo máximo de casa, no pasar mucho tiempo encerrada y pues pensando en lo mismo, ¿no? Aún no estábamos en cuarentena. Fue muy al inicio de mi separación, todavía no había el entendimiento y la firmeza que luego Dios me fue dando. Yo me acuerdo que siempre que salía usaba mis audífonos, tenía que hacerlo para escuchar alabanzas, para poder distraer mis pensamientos. Pues cuando empecé a hablar con esta persona, la verdad, como les digo, eran sonrisas lo que salía de mi rostro, con sus mensajes agradables, con lo que compartíamos. Empecé poco a poco a sentir que me agradaba compartir tiempo con él. Me agradaba escucharle, me agradaba discutir sobre temas bíblicos, sobre cultura, etc. Y claro, le agarré mucho cariño. Veía en él un buen hombre, un hombre atento, un hombre cariñoso. Esa persona no estaba en mi país, por lo tanto, pues todo era a través de mensajes y mensajes que llenaban mi corazón. Llegó el momento en que empezó a tocar el tema acerca de una posibilidad entre nosotros. Al mismo tiempo, yo veía en mi esposo una actitud tan dura. Él estaba en pleno enamoramiento, en pleno encantamiento, y su actitud conmigo era muy dura. Eso me dolía mucho. Y tener al otro lado del teléfono a alguien que me decía, tú vales mucho, no mereces eso, si yo fuera tu esposo te cuidaría tanto, en fin, mil cosas que queremos escuchar en ese momento de parte del que en realidad amamos, o sea, nuestro esposo. Pero bueno, esas palabras se reciben en la mente y bajan al corazón, tal como son los dardos del enemigo. A veces el enemigo no solo usa a malas personas para hacernos daño,
sino que también a personas débiles en su entendimiento, más que todo en la palabra de Dios, para tratar de hacernos desviar del camino. Él me decía, tú te puedes divorciar, no tienes que estar atada a un hombre que no te ama, a un hombre que no te valora, a un hombre que prefiere a otra. Y claro, yo permití al enemigo que ese dardo entrara en mi corazón. Y que entonces a partir de ahí, la verdad empezó también una batalla interna en mí. Esa batalla que sufren los pródigos. El Señor me permitió también pasar por ella para entenderles. En este caso, para entender a mi esposo. Porque aún sin pecar, le estaba dando cabida al enemigo en mi vida. Y justamente era cuando más episodios duros o tristes veía de parte de mi esposo. Era como el incentivo del diablo para que yo aceptara lo que me decía pues esta persona. Una parte de mí decía, puede ser cierto lo que él dice, y si tiene razón, y renuncio a todo, y emprendo una nueva vida. Es un buen hombre. Pero mi Dios tan poderoso no me dejaba un segundo. En mi corazón decía también, no, Rosy, ¿qué haces? Tú amas a tu esposo, confía en Dios que Él volverá, que todo cambiará. Y empecé a sentir que sin querer también estaba jugando con los sentimientos de aquel hombre. Bueno, si en realidad había sentimientos, que lo más real es que también él estaba confundido por la situación emocional que atravesaba. Porque por momentos yo le daba a entender que sí, que cabían esos planes en mi vida. Pero otras veces le decía que no podíamos seguir con esa amistad y hablando de esos planes, involucrándonos más, porque no estaba bien, que yo esperaba mi restauración. Y la verdad no era justo también para esa persona seguir dañando su corazón, porque en realidad era un buen hombre. Tomé la decisión de hablarlo con mi líder de la iglesia, con mi buena amiga Lolis, que le he hablado de ella en muchos vídeos, y eso me ayudó mucho. Eso fue como confesar un error y sentirte libre. Oré mucho y decidimos no hablar más. Ya habíamos dañado una amistad. Pero sabes, aquí te comparto lo importante que es saber también a quién le cuentas tu situación, a quién le cuentas cada etapa que vives. Estas dos mujeres me orientaron, me ayudaron a abrir los ojos, oraron por mí. Mientras que aunque también al tiempo había acudido a otra persona, una persona muy usada por Dios, lo sé, me consta, pero que en ese momento el enemigo también usó para decirme, bueno, tú puedes divorciarte y rehacer tu vida. Tu esposo fue quien te dejó, fue quien pecó. Sigue hablando con aquella otra persona y déjalo ahí a ver qué pasa más adelante. Yo creo que en mi corazón no era lo que esperaba escuchar. Pero a esa persona, sin embargo, le agradezco mucho porque Dios obró a través de ella en mi vida en muchas otras áreas. Solo que por el momento, el enemigo quiere hacernos creer que como esa persona es usada por Dios, todo lo que diga tiene razón y todo lo que diga viene de Dios. No nos engaña esa persona, nos engaña el enemigo. Esto me lleva a recordar que cuando ya faltaba un tiempo para el regreso de mi esposo, esto lo calculo yo hoy, pues conocí a una buena mujer, pero me dice, Rosy, Dios me muestra que si tu esposo no regresa pronto, Él te dará otro hombre que sí te valore. Y yo me quedé un poco. Le dije, gracias, pero yo no quiero otro hombre. Yo creo en ese Dios que ya me dio mi bendición y tengo que recuperarla. Si ves cómo el enemigo también intenta con nosotras desviarnos, hacernos equivocar, y sobre todo cuando estamos en esa etapa que aún no hay esa firmeza, no hay ese entendimiento. Pero también lo importante que es en esa etapa acudir a quien posiblemente sabe más, a quien posiblemente te puede orientar a no equivocarte. Obviamente cuando mi esposo y yo volvimos, lo hablé con él
le conté honestamente todo lo que había sucedido. Él lo entendió. Es más, se sintió muy mal porque sentía que era su culpa, que yo hubiera albergado en mi corazón la posibilidad de irme y renunciar. Las personas que han visto mis vídeos saben que he tratado siempre de ser muy honesta y con el máximo cuidado, porque también hay quienes por falta de entendimiento interpretan mal o solo están para criticar. Yo expongo mi experiencia solo para edificación de ustedes con el máximo cuidado de no ofender a nadie. Mi Dios lo sabe. Yo quiero que se identifiquen conmigo desde el punto que somos seres humanos con errores y debilidades, pero que Dios permite muchas veces que así aprendamos la lección. Hoy les comparto, además de mi experiencia, este mensaje que escribí en un blog que tengo desde hace aproximadamente unos 10 años, cuando vivía en España con mi esposo. Sin saber, fíjate que años después, esto mismo me confrontaría. En el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 6 dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. La vida cristiana es una vida de combate. Hay una batalla con la carne y hay tentaciones que se levantan a lo largo de la vida. Dado el hecho que nosotros, los cristianos, los hijos de Dios, los creyentes en Dios, resistimos tentación tras tentación, y dado el hecho que la historia está llena de personas que han creído las mentiras de Satanás, por eso es tan importante intentar entender la metodología del engaño usada por el enemigo. Hablemos de nuestros sentidos carnales. ¿Para qué sirven los 5 sentidos del cuerpo humano? Todos lo sabemos, ¿verdad? Los órganos de los sentidos captan impresiones, las cuales son transmitidas al cerebro y ésta las convierte en sensaciones. Los sentidos nos proporcionan la información vital que nos permite relacionarnos con el mundo que nos rodea. Las sensaciones son el mecanismo que tiene nuestro cuerpo para procesar los estímulos que recibe. Luz, sonidos, sabores, si es frío o calor, si hay dolor, si hay olores, incluso las caricias, las cosquillas, los besos. Vamos a hablar primero del sentido de la vista. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Como podemos ver, Eva no solo enfocó su vista en el fruto, sino en todo el árbol, porque en su memoria ya estaba esa información. Cuando Dios le advirtió que en el huerto había un árbol del cual no debía comer su fruto, pero en lugar de recordar esta advertencia, ella recordó la naturaleza del árbol, y fue esto lo que primó en lugar de obedecer la voz de Dios. El pecado en este caso afectó el sentido de la vista en Eva. Lo utilizó para ceder a la tentación del enemigo. Los deseos de la carne. En este caso actuó según su propio parecer. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Escuchó 2 mensajes, pero debió tomar una decisión y la tomó según su propio criterio y no según la perfecta voluntad de Dios. Hemos tenido momentos en que hemos permitido que esto suceda en nuestra vida. Es posible que lo que ves con tus ojos carnales no es lo que Dios quiere mostrarte. Tal vez sea el enemigo quien está presentándote situaciones atractivas a tus ojos para que tú cedas y Él pueda entrar a gobernar tu vida. Proverbios 3, 5 al 7 dice: fíate de Jehová en todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Seguimos con el versículo. Nos habla de los deseos de los ojos.
Dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos. La Biblia nos narra otras dos situaciones semejantes, pero con salidas totalmente diferentes. Por ejemplo, David y la mujer de Urías, y José y la mujer de Potifar. Y nos muestra claramente quién gana en esta guerra en ambas situaciones. Segunda de Samuel 11:2. Y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. David descuidó este sentido, el de la vista, y se dejó llevar por él sin preguntarse antes si estaba viendo lo que Dios quería mostrarle. Siguió su propia prudencia, se dejó engañar y se dio ante la tentación pecando contra Dios. Pero aunque Dios envió a Natán, el profeta, donde David, para que le hiciera caer en cuenta de su pecado, y éste se arrepintió confesando el pecado oculto ante Jehová. Las consecuencias de sus actos no se hicieron esperar. El Señor perdonó su vida, pero le dijo a través de Natán que el hijo que le había nacido ciertamente moriría. En Génesis 39, 7 al 9 dice, y dejó todo lo que tenía en manos de José. Esta es la otra historia. Y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí, mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que él tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Aquí José es atacado por la esposa de Potifar, y dice que ella insistía a José día a día, pero él se rehusaba. Y cabe destacar que José era un joven de hermoso parecer, al igual que David, y que tenían las mismas características físicas como hombre. Pero a diferencia de David, ¿qué hace José? Primero, rehúsa las provocaciones de la mujer, no se deja seducir. Segundo, cuando ve la situación difícil, escapa y sale fuera, utiliza el libre albedrío para su propio beneficio. ¿Cuál de las dos situaciones crees tú que era más difícil? ¿La de David o la de José? Para David era más fácil resistir porque no la tenía cerca. Todo comenzó por la ociosidad, luego mirar y pensar y quizás imaginar todo lo que podría hacer, hasta que lo hizo. En cambio, José tenía la tentación cerca, ahí mismo, pero resistió por el temor a Dios. David también era temeroso de Dios, pero no pudo controlar sus propias emociones y terminó dejándose dominar por los deseos de la carne. ¿Qué nos dice Dios en Lucas 11, 34, 36? La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Así que, si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Pero dice la palabra en Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. En este texto vemos por lo menos tres aspectos de la codicia. Codiciar para dar satisfacción al apetito del hombre. Codiciar para dar satisfacción a la vista del hombre. Codiciar para dar satisfacción al intelecto del hombre. Veamos el segundo sentido, el sentido del tacto. Dice la palabra en Génesis, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto. ¿Qué nos dice Dios al respecto? En Colosenses 2:8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo.
Esto le sucedió a Eva. Se dejó engañar por el enemigo y no tuvo en cuenta la voz de Dios. Tercero, sentido del gusto. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Santiago 3:5 nos dice, así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Las palabras pueden lastimar, hacer daño y tener un impacto duradero en nuestra vida o en la de la persona a quien lastimamos. Domar nuestra lengua es probablemente la cosa más difícil de hacer en la vida, porque con nuestras palabras podemos edificar, animar y fortalecer, o podemos herir, derribar y debilitar. Proverbios 18:21 nos recuerda que el poder de la vida y de la muerte está en nuestras palabras. Esto es para aquellas personas que, aunque ven milagros, en lugar de decir yo también tendré el mío, dicen pues el mío no se restaurará, pues mi cónyuge sí está perdido, pues yo no creo que mi esposo cambie. Eso declaras porque eso crees y eso ves. De nuestra boca debe estar erradicado el chisme, la murmuración, la crítica, la queja, la negatividad, las malas conversaciones. En este caso, Eva comió del fruto y dio también a su marido, consumando así el pecado y contaminando a su marido. Y es que nos contaminamos cuando pecamos, contaminamos nuestra vida, nos alejamos de Dios y dañamos la comunión que teníamos con Él. Y hasta tanto no asumamos la determinación de romper con el pecado, tendremos dificultades para ejercer plenamente nuestra autoridad en Jesucristo. Es fundamental que rompamos toda atadura a la maldad, que renunciemos a nuestro comportamiento pecaminoso y caminemos en fidelidad y santidad de la mano de nuestro Salvador. Nos contaminamos aun cuando sabemos que nuestra pareja tiene relaciones íntimas extramaritales y nosotros también entramos en ese juego. Lo que hacemos es contaminarnos. Pero si te haces cómplice, si sabiendo de su pecado te sigues acostando con él, dando a entender que él puede estar con dos mujeres y no pasa nada. Sigamos con el sentido del oído. Para Eva activar todos estos órganos que hemos mencionado, fue necesario iniciar activando ¿qué? El oído. Ojo con esto. Veamos. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente. Ella escuchó más la voz de la serpiente que la voz de Dios. Y aunque quiso mostrarle cuál fue el mandato que Dios le dio al respecto, los argumentos de la serpiente fueron más convincentes para ella. Con lo que activó ¿qué? El sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, y así consumó el pecado. Ahora, ¿qué son los sentidos espirituales? Todos los que hemos nacido de nuevo tenemos sentidos espirituales, que efectivamente vamos ejercitando para entenderlo todo en Cristo. Estos sentidos son semejantes a los sentidos físicos del cuerpo, pero los sentidos espirituales son para percibir las cosas del espíritu. Necesitas nacer de nuevo. Pero ¿y qué es esto? Llegar a los pies de Cristo, reconocer tus pecados, reconocer que Cristo es el único sanador y salvador. Necesitas recibirlo en tu corazón, en tu vida, como Señor de señores y Rey de reyes. Entregar tu vida a Él, caminar en adelante bajo su obediencia, es morir al viejo hombre y que nazca en ti esa nueva persona dotada de gracia, de sabiduría y de discernimiento. Hablemos de los ojos espirituales. Segunda de Reyes 6:17 dice, entonces Eliseo oró, Señor, ábrele a Giezi los ojos para que vea. El Señor así lo hizo. Y el criado vio que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo.
porque antes de solo veía con sus ojos naturales que había muchos carros, muchos caballos y había muchos enemigos y ellos solo eran dos. Oídos espirituales. Pablo en el tercer cielo oyó palabras inefables, dice 2 Corintios 12:4, para que disciernas cuál es la voz de Dios, cuándo es la del enemigo, cuándo son tus propios deseos o tus propios pensamientos. Olfato espiritual. Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, dice Efesios 5:2. Yo esta parte la llevo a esa sensación, digámoslo así, cuando, por ejemplo, escuchas un tema, una situación, y una palabra que usamos es, esto me huele a mentira, esto me huele a engaño, esto me huele a que no es así. ¿Cierto? Muchas veces o en muchos países, no sé, lanzamos esa expresión que nos da a entender que hay una alerta. Ojo ahí, pilas con lo que estás escuchando, con lo que te están diciendo, porque hay algo que no es cierto. Entonces eso es parte de nuestro discernimiento. Gusto espiritual. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca, dice Salmos 119:103. El gusto a través de la lengua. Cuando degustas algo delicioso, todos tus demás sentidos se gozan, ¿verdad? Tu rostro entero cambia. Se nota que fue bueno lo que degustaste. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Cuando lees un versículo, lo degustas, te alegras, sientes que no cae al estómago, sino que cae al corazón y sientes que te sacia. Y el mundo dice, barriga llena, corazón contento. Yo digo, corazón lleno, alma feliz. El tacto espiritual, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, dice Hechos 17:27. Sabes, nuestra meta debe ser fortalecer nuestro espíritu, fortalecer todos nuestros sentidos de tal forma que llegue a ser más fuerte que nuestra carne y nos convirtamos en personas espirituales que sin abandonar la tierra en que vivimos, el cuerpo en el que vivimos, podamos sobrevivir a todas las circunstancias y obstáculos que se nos presentan diariamente. Y si además de ir de victoria en victoria, seamos instrumentos de Dios para propagar su mensaje, para que muchos puedan ser salvos y restaurados. Termino con este versículo en 1 Corintios 2:14, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Con este versículo, el Señor nos da a entender cuán importante es desarrollar todos nuestros sentidos espirituales para que no seamos presa fácil del enemigo, para que no nos dejemos engañar con esos falsos panoramas que nos pone, para que no creamos que viene de Dios cuando en realidad viene del propio diablo para hacernos caer, para desviarnos, para hacernos tropezar, para más adelante acusarnos. Que Dios te bendiga grandemente, te envío un abrazo desde mi amada Colombia, con todo el corazón en la mano, deseando que nuestros videos siempre sean de edificación para tu vida. Y una vez más les invito a que estén atentos a las notificaciones de nuestro canal. Próximamente estaremos compartiendo un nuevo video al respecto de la sección El Pródigo Responde. Mi esposo estará respondiendo a una de sus preguntas que dice, siendo cristiano, ¿por qué caíste en pecado? Bendiciones nuevamente.